la bienvenida a todos ustedes, los colegas, amigos. Estamos en una nueva reunión de este ciclo de jurisprudencia. Es la anteúltima reunión del año sobre el régimen penal tributario. Agradecemos entonces la participación, como siempre, de Graciela Manonelia, Santiago Mosetic, que son los encargados de la exposición de los temas. Así que como ocurre normalmente, vamos a tener ambas exposiciones y después pasaremos entonces a la puesta en común con todos los presentes. Así que Santiago, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente y si te parece, comenzamos entonces con tu exposición. Hola Humberto, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, saludo a los presentes y ya vamos a compartir el PowerPoint y vamos a comenzar con los tres fallos seleccionados para el día de hoy. Uno es un dictamen, el que vamos a ver primero es un dictamen de la Procuración General de la Nación que habla justamente del tema del artículo séptimo del régimen penal tributario, de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y plantea a ver si es un hecho único o no. Esto viene de la mano de si se puede escindir el componente jubilatorio del de obra social. Y ahí vamos a ver qué nos dijo el doctor Casal en este dictamen, que bueno, estamos a la espera que la Corte resuelva. El segundo caso es una causa sobre simulación de cancelación de obligaciones de la Cámara Federal de Casación Penal de la Sala Tercera, Marco Marve, Sociedad Anónima. Este caso se discute el término pago, ¿no? De la redacción anterior a la redacción nueva que habla de cancelación de obligaciones. Antes hablaba de simulación del pago de las obligaciones. Ese pago, ¿qué implica el pago? ¿Tiene que ser un pago, una cancelación en dinero o puede ser a través de una compensación? Después esto tuvo su reforma en el artículo de la simulación dolosa y en este caso ahora es de cancelación de obligaciones. Ahora vamos a ver qué nos dijo la Cámara Federal de Casación Penal, reiterando algunos otros antecedentes que tuvo con anterioridad. Y después el último caso es de la Cámara Penal Económico, de la Sala B, del 7 de agosto de este año, del 2025. Es un caso bastante particular eh, porque toman al relevamiento como una base presunta y como una cuestión anterior a la fiscalización en base a una falta de presentación de declaración jurada. Vamos a ver que la Cámara Penal Económico, bueno, revoca el sobreseimiento y qué nos dice al respecto. Bueno, ya para iniciar, vamos a comenzar con el primer caso que yo les comentaba, que es el dictamen de la Procuración General de la Nación en un recurso de queja, HIC y otro UTE, ahora del 5 de agosto del 25. Entonces, dice lo que se discute, si se pueden escindir de la deuda total aportes no ingresados al Sistema Único de la Seguridad Social, los montos que correspondían específicamente al régimen de obra social. Esto para ver que si se puede acoger a los beneficios de la 27.541 y aplicar la extinción de la acción penal previsto en su artículo 10, porque recordemos que la 27.541 no establecía una extinción particular a los casos de apropiación indebida de componente de obra social. Y como ya en varios precedentes, PowerLink, Peña Emilio, la Cámara Federal de Casación Penal, entendió que el tipo penal de la apropiación indebida engloba tanto al aporte jubilatorio como el de obra social. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Se puede escindir? Bueno, ya tanto el juez de primera instancia como la Cámara Penal Económico habían entendido que se podían escindir estos componentes y al escindir, como el de obra social no superaba la condición objetiva de punibilidad, queda extinguida la acción penal.
Entonces, ¿qué dice? El juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones sostuvieron que correspondía distinguir entre diversos subsistemas o clases de aportes y contribuciones que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social, y en ese marco admitir la extinción de la acción en relación con aquellos que no consistan en los destinados al régimen nacional de las obras sociales. Como consecuencia de ello, concluyen que no superaba, como yo le decía, no superaba la condición objetiva de punibilidad, o sea, lo que era la apropiación indebida del aporte jubilatorio al Sistema Nacional de Seguridad Social, superaba la condición, pero quedaba extinguida por la ley de moratoria, y el componente de obra social, al no superar la condición objetiva de punibilidad, quedaba sobreseído el contribuyente. Pero los fiscales fueron apelando esto hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice, argumentaron que no correspondía analizar esa figura penal atribuida de una perspectiva que distinguiera entre los diversos conceptos de aportes y contribuciones, puesto que la omisión de ingresar las sumas retenidas y destinadas al sistema de la seguridad social por cada periodo debe ser considerada como un hecho único desde la perspectiva de la ley penal. Entonces, el Procurador General de la Nación entiende que la sentencia carece de sustento suficiente y merece ser descalificada como un acto jurisdiccionalmente válido. Entonces vamos a ver, o sea, le tomó los argumentos de los fiscales de la Cámara Federal de Casación Penal, con lo cual ahora lo que tenemos que ver qué opina la Corte, y va a zanjar esto que realmente ha traído debates y divergencias en todos los fueros y en todos los juzgados. Como vemos, los juzgados de primera instancia entendieron que se podía escindir, las cámaras también. Ahora vamos a ver qué nos dice la Corte. Ojalá que resuelva rápido para poder generar seguridad jurídica en todos los casos restantes que se están litigando, tanto en el fuero penal económico como en los fueros federales del interior del país. Otro caso, también un tema muy discutido en jurisprudencia, este es de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala Tercera, Mercomarbe, del 9 de, ahora novito, del 9 de octubre del 2025. En este caso, los hechos que se le imputaba a Mercomarbe eran los relativos a una simulación dolosa de cancelación de obligaciones en relación a contribuciones al régimen nacional de la seguridad social correspondiente a los periodos julio del 2016 y agosto del 2016 mediante la compensación con la utilización de retenciones fraudulentamente invocadas. El 21 de marzo de 2021, los imputados fueron procesados como coautores del delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones, artículo 10 del régimen penal tributario. Pero, con posterioridad, la Cámara Penal Económico, la Sala A, entendió que no se podía aplicar la 27430 porque estaba vigente la 26735, y como el pago no era una forma, o sea, la compensación no es una forma de pago, una forma de extinción de la obligación, entendió que el contribuyente debía ser sobreseído y dijo que si se seguía la interpretación del acudo se violaría el principio de legalidad, dado que la 27430 se refiere a simulación de cancelación de obligaciones, y la ley vigente por el principio de legalidad al momento de los hechos es la que se relaciona, es la 26735, que se relaciona con la simulación de pago. Elementos normativos del tipo con características diferentes que no pueden ser interpretados genéricamente sin lesionar, como se dijo, el mentado principio de legalidad penal. Y acá Barrotavenia, que coincide en el resto de los vocales de la Cámara Penal Económico, entiende que la diferencia que hace la Cámara Penal Económico entre pago y cancelación de obligaciones resulta arbitraria y por ende debe ser descalificada como un acto jurisdiccional válido, a razón de entender que cancelar una obligación también equivale a pagarla. Dice, la decisión traída a revisión, acá lo que hacían, subían la nómina, no sé, creo que tenía 15 empleados, la subían a 200, eso le generaban retenciones en contribuciones y se los compensaban.
La decisión traída a revisión se ciñó a determinar si los hechos de Marco Marve podrían encuadrar en el delito de simulación dolosa de pago o si por el contrario serían atípicos. Ya la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal ya habían formulado la adhesión a la interpretación amplia, ¿no? A la denominada tributarista sobre el alcance sobre el alcance que corresponde asignarle al término pago del delito en cuestión. O sea, pago es cualquier forma de extinción de la obligación para ello, con una compensación, novación. Esto también fue bastante discutido en jurisprudencia. De hecho, vemos que la Cámara Penal Económico revoca el procesamiento. Había un precedente, creo que el primer precedente fue de la Sala Cuarta, creo que era de Mariano Bonichi, que era Sech, si mal no recuerdo, y siguieron con esta tesis amplia de entender al término pago como cualquier forma de extinción de la obligación. En ese sentido, a hablarse el criterio de la CUBO, podría presentarse el caso donde quien haya simulado cancelar una obligación tributaria o de la seguridad social mediante la realización de pago sería punible, mientras quien lo hubiera simulado la cancelación por otros medios habilitados por la normativa, como en el caso que aquí nos ocupa a través de una compensación fraudulenta por inexistente, quedaría impune. Y bueno, revoca el sobreseimiento y manda de vuelta al juzgado de primera instancia prácticamente a dictarle nuevamente el procesamiento, ¿no? Porque al interpretar que pago puede ser compensación, como ser una forma de extinción de la obligación, bueno, no hay dudas que lo más probable es que el juzgado de primera instancia ordene su procesamiento. Ciertamente creemos que una interpretación como esta no puede ser convalidada y merece ser descalificada por apartarse de la intención del legislador, pero más aún por la injusticia que representaría dar vocación aplicativa a semejante diferenciación, cuando es evidente que el objeto perseguido en ambas situaciones fácticas consiste en burlar el objeto de protección de la norma, echando mano a una verdadera simulación para cancelar obligaciones tributarias debidas. Y el último caso, bastante particular, de la Cámara Penal Económico del 7 de agosto del 2025, tiene varias aristas, pero yo para no extenderme demasiado, en este caso, proyectos y servicios constructora sociedad anónima, me basé en lo que es el periodo agosto del 2018, que lo sobresee, porque después hay otro periodo que es septiembre del 2018, que ahí los había procesado el juzgado número 2. En este caso, lo que entiende el juzgado número 2, Secretaría 4, es que en sí no hubo un ardid o engaño requerido por el tipo penal del artículo 5, porque dice la obligación omitida fue integralmente reconstruida por el Fisco Nacional a partir de la información brindada voluntariamente por la propia contribuyente con anterioridad a la fiscalización, por lo que el Fisco no necesitó efectuar trabajos significativos o excepcionales que desbordaran el regular ejercicio del poder de policía en materia fiscal, a los fines de advertir un eventual perjuicio sufrido como consecuencia de la supuesta omisión de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social con motivo de la omisión por parte de la firma de presentar, o sea, era una falta de presentación de declaración jurada, pero no era una simple omisión de presentar la declaración jurada. Y cuando dice que la propia contribuyente brindó voluntariamente la información, la realidad que por cómo funciona el procedimiento de fiscalización en seguridad social, muchas veces primero se hace un relevamiento en el lugar, se entrevista a los trabajadores, esto está regulado en la ley 18820, en el artículo 10, la facultad que tienen los inspectores en su momento de la Dirección de Previsión Nacional, hoy delegado en ARCA, antes en la Dirección General de Seguridad Social, hoy ya en la DGI, que va a tener la facultad de entrevistar a los trabajadores. Esto en sí es una fiscalización que se le está haciendo.
no tiene una orden de intervención, tal vez se genere una orden de operativo, pero como que entiendo que el juzgado lo ve como una cuestión espontánea, ¿no? Esto del relevamiento y anterior a una fiscalización. La parte querellante orienta un poco a la Cámara Penal Económico en su memorial y dice que en el marco de la fiscalización realizada al contribuyente, en particular a partir del relevamiento del personal de proyectos y servicios constructora, es claramente advertible que la detección de la maniobra evasiva no fue producto de un cruce sistémico o de la ejecución de un determinado sistema del organismo al que represento, sino por el contrario, fruto de un trabajo que se inició en investigación, después pasó por fiscalización y terminó en la división técnico-jurídica, que quien hizo la denuncia penal. Claramente no hay una obstrucción por parte del contribuyente a la determinación de la deuda, pero el tipo penal, como medio comisivo, no establece como verbo típico obstrucción a la fiscalización. Se hizo un relevamiento por una falta de una presentación de una declaración jurada y por ese relevamiento se le determinó una deuda. El fiscal constituyó una ocultación maliciosa configurativa de la hipótesis delictiva de evasión previsional que debe ser analizada en el contexto de otros sucesos de presunta evasión previsional mediante una modalidad consistente en la presentación de declaraciones juradas engañosas, lo que denota a las claras la obstaculización de la facultad de fiscalización y verificación en cabeza del organismo recaudador por parte de la sociedad. No es que se le requirió a través de una orden de intervención y presentó la declaración jurada, sino que hubo un relevamiento, se fue a entrevistar a los trabajadores y estos declararon lo que realmente percibían y eso fue lo que se le exteriorizó y se le formuló al empleador. ¿Y qué dice la Cámara Penal Económico? Dice, por los elementos probatorios recolectados hasta el momento, no es posible establecer con la certeza que requiere un pronunciamiento como el que viene recurrido que la omisión de la presentación de la declaración jurada del periodo de agosto del 18 haya obedecido a un mero incumplimiento de un deber formal de presentación, que no habría tenido la entidad suficiente según lo expresado por el juzgador acuo para desbordar el regular ejercicio del poder de policía en materia fiscal a los fines de advertir un eventual perjuicio sufrido como consecuencia de la supuesta omisión de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social con motivo de la omisión por parte de la firma de presentar la declaración jurada correspondiente. Pues dice, de las constancias sobrantes en los antecedentes administrativos, se advierten circunstancias que podrían resultar indicios de la existencia de una maniobra tendiente a ocultar al Fisco Nacional la nómina del personal en relación de dependencia y los salarios abonados, en consecuencia la calidad de empleadora de aquella y evadir el pago de los aportes y las contribuciones previsionales. Con lo cual revoca el sobreseimiento y le indica al juzgado de primera instancia que, bueno, nada, lo más probable es que lo tenga que procesar por el delito de evasión previsional por el periodo agosto 2018. Bueno, estos son los tres fallos que tenía para compartirles. Bueno, acá les dejo la página del centro donde después se cuelgan los fallos y los videos de la exposición. El Instagram del centro, guión bajo penal, guión bajo tributario, donde nos pueden seguir y tenemos todas las novedades de todas las actividades que realiza el centro y mi mail por cualquier consulta que necesiten y después nada, quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, Santiago. Quería recordarles que aquellos que quieran ver grabaciones anteriores, tanto de lo que es el ciclo de jurisprudencia, como de los otros dos ciclos que tenemos en este año, que es el ciclo de charlas del régimen penal tributario o el ciclo de charlas del nuevo sistema acusatorio penal federal, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí en YouTube, en la página del centro, pueden encontrar todas las grabaciones. Bueno, gracias Santiago y pasamos entonces
a las exposiciones de Graciela. Ya estoy. Un minuto porque... Bueno, pasamos al primer fallo que más que nada lo elegí porque me pareció importante el plazo de 30 días, ustedes recordarán, que da el artículo 16 del régimen penal tributario para extinguir la acción. Es decir, por lo menos no he visto yo otro fallo donde se explicara cuándo empieza, en qué momento se considera que empieza este plazo de 30 días para extinguir la acción. Este es de septiembre del 2025, del juzgado en lo penal económico número 6, y acá se trataba de evasión de IVA, en los periodos 2018-2019, un monto relativamente bajo, 1.600.000, y la defensa, una vez que el contribuyente paga, pide la aplicación del beneficio del artículo 16. Manifiesta que el pago fue íntegro, que fue confirmado por ARCA y que por lo tanto se le dé la extinción de la acción penal que establece el artículo 16 del régimen penal tributario. Luego se acumula otra causa a esta, también de la región Palermo, por el delito de impuesto a las ganancias, haber evadido el impuesto a las ganancias. Se le corre una nueva vista al fiscal y acá lo encuadra el hecho en el artículo 2, inciso D, o sea, por facturas falsas del régimen penal tributario. El fiscal cita este artículo 16, cita los artículos que van a quedar encuadrados en esta norma, 1, 2, 3, 5 y 6, y establece parte de lo que dice, perdón. Bueno, y establece lo que dice la norma, ¿no? Es decir, que la acción penal se va a extinguir en la medida en que se cancelen en forma incondicional y total las obligaciones evadidas. Hasta acá todo bien. El fiscal dice que tiene constancia de que el contribuyente nunca usó de este beneficio, porque como todos sabemos, el artículo 16 establece que es por única vez. Y acá viene lo importante. La norma, dice, establece un límite temporal a computarse desde el cumplimiento de una condición. Condición que si no se da determina la caducidad. ¿Y cuál es esa condición? Pues bien, que el sujeto pasivo tome conocimiento de la imputación que se le dirige. Y esa imputación, con buen criterio, acá le explica bien cuándo es. Es el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación. Porque este artículo es el que establece cuando el contribuyente se entera de cuál es la imputación. O sea, no solamente, por supuesto, en la indagatoria, sino cuando la persona, a través de esa indagatoria, toma conocimiento de cuál es el hecho que se le atribuye y cuáles son las pruebas para que haya sido llamado a indagatoria. No es solamente el 294, es el 294 y el que establece precisamente qué es lo que hace falta, es el 298, donde se le hace saber cuál es el hecho imputado. Por lo tanto, dice, hay que excluir otras condiciones. Por ejemplo, si toma vista del expediente,
va su defensor, toma vista de expediente, que puede ir el defensor solo o puede ir con el contribuyente, acá se entera, pero esto no es el acto formal, dice el fiscal. Tampoco lo es la convocatoria que hace el juez del artículo 294. ¿Por qué? Porque en esa convocatoria no está acompañada la descripción. Entonces, como la pretensión fiscal está totalmente cancelada, si bien por ahí aparece, dice el fallo, que se deben honorarios en una ejecución fiscal, pero que no hacen al caso, entonces pide la extinción de la acción penal. Y evidentemente se hace lugar a esa excepción y se lo sobresee. O sea, es un tema muy sencillo, como ustedes ven, pero lo que me pareció interesante es que, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, acá se especifica bien cuándo es, cuál es el artículo que establece, que le da la orden al juez para decir, bueno, acá la persona está legalmente notificada de cuál es su imputación. Por supuesto, esto tiene que ser una puesta en conocimiento clara y precisa del hecho cometido y de las circunstancias y de las pruebas que lo avalan. Bueno, pasamos al otro fallo, evasión de IVA y ganancias del Banco Macro. Y acá me pareció interesante porque, ¿qué pasa? Hay dos posiciones en cuanto a si la querella ARCA puede apelar en solitario, cuando por supuesto el fiscal consintió. Vamos a ver qué pasa. Esto es de la Cámara de Casación, de la Sala 2, y acá se trataba de evasión de IVA y salidas no documentadas de Banco Macro. Estaban imputados Banco Macro, sus autoridades y todos aquellos que hubieran intervenido en el hecho. En primera instancia se hizo lugar a la excepción de falta de acción de Banco Macro, nada más, por inexistencia del delito. ¿En qué se fundaba esta denuncia? Bueno, que habían encontrado facturas apócrifas de una firma, pero que no resultaban típicas en lo que hace a la actuación del Banco Macro. El juez lo que considera que fueron utilizadas por empleados infieles del banco, es decir, no por el banco mismo. Bueno, se hace lugar, pero la Cámara en lo penal económico lo revoca. La impugnación se funda en este artículo 456, inciso 2, es decir, la inhabilidad que tiene ARCA para recurrir en solitario. ¿Por qué? Porque se invoca la doctrina Gostañán de la Corte, que prohíbe a un órgano del Poder Ejecutivo, como en este caso es ARCA, pueda arrogarse funciones propias del Ministerio Fiscal. Y acá se hace saber que tanto el fiscal de grado como el fiscal general omitieron recurrir convalidando el criterio de juez de instrucción que no consideraba la imputación con relación a Banco Macro únicamente. La defensa de Banco Macro critica la decisión porque dice, no puede basarse esto solamente en una falta de certificación actualizada de qué pasa con los empleados infieles, porque este extremo ya consta en el expediente. Y además dice, hay que tener presente que los responsables del fraude, es decir, los empleados infieles, habían confesado ya su culpabilidad mediante un juicio abreviado. Y sigue diciendo, no se puede aplicar un tributo que proviene de un ilícito, esto ya lo sabemos. El banco además había rectificado las declaraciones juradas, dice, acá el dinero involucrado no puede ser objeto de un tributo. Lo que se establece es que sea decomisado. La Cámara de lo Penal Económico, como dije recién, le revoca la resolución porque dice que había constancias en las declaraciones juradas del banco que había facturas apócrifas y que no se dan los presupuestos excepcionales, por lo menos a ese momento, para la falta de acción. No hay una certeza absoluta, considera la Cámara.
También dice lo mismo, que no hay una certificación del otro juzgado donde tramitaba la causa contra los empleados infieles, que la denuncia la había hecho el propio Banco Macro. Valga citar esto, que es muy importante. Y además dice, no se dio vista de todo este planteo a los restantes imputados y esto podría dar lugar a una nulidad. Muy bien. Llega a la casación, el primer voto es de la doctora Ledesma. Ledesma considera que tiene razón la defensa en cuanto a la inhabilidad de Arca para apelar en solitario cuando hay una conformidad del Ministerio Público. Porque en el caso, dice, se debe aplicar el precedente Chicone, que es del año 2007. Arca no es una víctima en sentido tradicional, esto es correcto. Ahora, Arca es una intermediaria con el Estado en cuanto a la recaudación, pero no es una víctima en sentido tradicional, dice la doctora Ledesma, como puede ser una persona de existencia invisible o jurídica. El fiscal es el órgano estatal específico, el que tiene la autoridad de la persecución penal pública en beneficio del Estado. No obstante, ella dice, no escapa a mí que hay leyes particulares que autorizan intervenir como querellante a determinados órganos, como puede ser en este caso Arca, con las mismas facultades que el Ministerio Público Fiscal. Recordemos que hemos leído, hemos escuchado muchísimo el tema de la igualdad de armas, ¿no es cierto? Donde muchos se agravian con fundamentos importantes de que el imputado tiene varios acusadores. Tiene el fiscal, tiene en este caso el organismo Arca, y en algunos casos también tenía la UIF, ¿no es cierto? Recordemos eso, esto ha sido tratado ya. Más allá de que la Corte ya se expidió de que Arca, antes AFIP, podía ser querellante también, y lo dice el artículo del régimen penal tributario. Sigue diciendo la doctora Ledesma que las funciones de Arca son dependientes de lo que hace el fiscal. Ante la ausencia de un impulso recursivo, esto impide que la querella pueda apelar, porque se generaría una situación de desigualdad en perjuicio de los imputados. Por eso, la doctora Ledesma hace lugar al recurso de casación de la defensa y considera que el sobreseimiento es correcto. Vamos a ver qué dice el doctor Jacobucci, el otro vocal. Él dice ya que en pronunciamientos anteriores de él, el sobreseimiento, donde es consentido por el fiscal, la parte querellante se encuentra facultada a avanzar en el proceso en solitario. O sea, él opina distinto. Considera que en solitario la otra parte querellante puede apelar. Los argumentos que emplea la defensa, que ahora están cristalizados por un acuerdo de juicio abreviado de los empleados infieles, donde ahí se reconoce su responsabilidad, tienen sustento como para mantener lo que dijo el juez de primera instancia, ¿no es cierto? O sea, sacar al Banco Macro de este tema. El Banco Macro considera que fue víctima de un fraude, eso está aprobado en el otro juzgado. También repite lo que dijo en la defensa, es decir, los ingresos derivados de actos ilícitos no pueden ser objeto de imposición. No tuvo ardid Banco Macro hacia el fisco. No está aprobado que hayan engañado al fisco. Sí quedó probado que fueron sus empleados infieles. El sistema tributario, por supuesto, no grava ganancias ilícitas, sino que éstas se decomisan. Además, Banco Macro ajustó todo lo debido. Entonces, la denuncia que hizo Arca estaba de más en base al artículo 16 de la Ley Penal Tributaria. Y vuelve a repetir, con relación a la actuación de la querella en solitario, no tiene obstáculos, según Jacobucci, para
interponer recurso. Entonces esto conduce, según el vocal, a avalar lo que dijo el juez de primera instancia. En esto él está de acuerdo. Lo que no está de acuerdo es la querella que pueda actuar en solitario. Pero bueno, el fondo del asunto está resuelto y se hace lugar al recurso de casación. Bien, ahí viene un tema novedoso desde mi punto de vista, con unos argumentos del tercer vocal, que es llamado de un juzgado federal, porque hay disparidad de criterios entre los dos camaristas. Bueno, este tema es lavado de activos, delito precedente, robo. Es decir, cuando el dinero proviene de un robo. Vamos a ver qué pasa con ese dinero. Esto es de la Cámara de lo Penal Económico. En primera instancia se dicta auto de procesamiento sin prisión preventiva por el artículo 303, inciso primero del Código Penal, por lavado, por supuesto. ¿Por qué? Porque se había puesto en circulación la suma de $90.000 que provenían de un robo para que esa suma adquiriera carácter lícito. Y con esta suma, ¿qué se hizo? El imputado se la dio a su pareja. La pareja que hizo compró un departamento y una cochera. Se dicta auto de procesamiento contra la persona que robó y contra su pareja por encubrimiento. La defensa apela. Bien, llegan los autos a la Cámara de lo Penal Económico y la defensa se agravia porque dice, a ver, el juez inferior hace una interpretación arbitraria de todos los hechos. No evacúa las citas correspondientes, no toma en cuenta la documentación aportada. Adelanto que la documentación aportada era una declaración jurada presentada en ARCA, falsa, ¿no es cierto? La Cámara lo que dice que puede haber diferencias de criterios entre las partes, ¿sí? O sea que uno puede decir una cosa, otro otra, y esto es correcto. Pero esto solo no basta, considera la Cámara, eh, para que pueda tirar abajo la invalidez de un auto de procesamiento, ¿no? Que, por lo tanto, puede ser dado vuelta luego. Esto solo no basta, considera la Cámara, con buen criterio. Y toda vez cuando se ha analizado que ese auto de procesamiento cumple con los requisitos. Entonces no hay una afectación al derecho de defensa, le contestan. En primera instancia, ¿qué dice el juez? Hay una contemporaneidad entre el robo y la compra del inmueble y la cochera. ¿Con cuánto? Bueno, con parte del dinero robado, $90.000. Entonces, esto permite inferir que la compra de esos inmuebles se abonó con el dinero espurio, proveniente del robo. Este dinero adquirió la apariencia de lícito cuando el contribuyente, el imputado, perdón, presenta una declaración jurada del origen de los fondos falsa, diciendo que es dinero proveniente de su trabajo. Pero los elementos de prueba incorporados dan cuenta de que esa declaración jurada que hizo ante ARCA es falsa. Y con el delito del artículo 303, lo que se expresa, el fundamento del lavado, lo prohibido, es la realización de una maniobra cosmética que permita como consecuencia que el autor pueda mostrar a la sociedad que ese dinero lo obtuvo de manera lícita y lo afectó también a una situación ilícita. Me parece muy bien esto de una maniobra cosmética. ¿Qué dice Carolina Roviglio de la Cámara en lo penal económico? Ella analiza bien el tema de lavado, sin duda, pero vamos a ver después lo que dice, como mencioné, un tercer voto de un juez federal. Carolina Roviglio dice, la puesta en circulación de esa clase de dinero
se puede hacer mediante sucesivos actos, incluso a lo largo de un tiempo, sin ninguna duda, porque no hace falta hacerlo de inmediato, ¿no? Es decir, desde ya adelanto lo que todos sabemos, el lavado de dinero conceptualizado de una manera dogmática establece tres situaciones, ¿no es cierto? La primera situación es la afectación de ese dinero ilícito a un primer paso de puesta en circulación con una mise-en-scène. Pero tiene tres pasos importantes para poder hacer que ese dinero se pierda en el camino y que pueda ser difícil a las autoridades encontrar toda esa historia de ese dinero hasta llegar a haberlo puesto en circulación. Entonces, la doctora Robillo dice, se puede realizar a lo largo de un tiempo, sin duda. Puede ser un proceso que también se va desarrollando por etapas, sí, seguro que se desarrolla por etapas, pero por los elementos de juicio que están en este expediente no se advierte un despliegue de operaciones posteriores a la comisión del delito de robo. O sea, fue ipso facto. ¿Qué más? La resolución apelada se apoya en que la acción de suscribir la declaración jurada, presuntamente mendaz, que se hizo en Arca, no fue realizada por quien la suscribe, o sea, por el procesado. O sea, todo lo que contiene esa declaración jurada es falsa. Y esa puesta en circulación de ese dinero para que adquiera el carácter de ilícito no lo hizo el imputado, lo hizo su pareja, quien fue la que compró la propiedad, el departamento y la cochera, y quien fue imputada por el 277 como encubridora. Por lo tanto, dice Robillo, no se han acreditado suficientemente todos los elementos objetivos que requiere el lavado de activos. Por lo tanto, hay que concluir que el auto de procesamiento está mal hecho y debe ser revocado. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver lo que dice el doctor Horto. Contrariamente a lo sostenido por la defensa del imputado, los elementos que se han incorporado tienen un cuadro probatorio importante, suficiente, para el procesamiento del 306. Tampoco puede prosperar lo que dice la defensa, considera Hornos, que ese dinero, un supuesto dinero obtenido por un hecho delictivo de tal fecha. ¿Por qué? Porque en los autos donde tramita el robo, todavía no se ha podido probar y justificar la existencia de ese dinero. O sea, no, según la defensa, en el otro expediente no está configurado el delito. Por supuesto, todos sabemos que una persona es delincuente cuando tiene una sentencia firme pasada en la autoridad de cosas juzgadas. Bueno, todavía hasta acá, considera la defensa, no pueden decir que el imputado por lavado robó. En el expediente que tramita en el criminal correccional, acá se dictó auto de procesamiento porque se lo consideró coautor del delito de robo en poblado y en banda, y junto con otros lo que se había sustraído es la suma de $510.000, ¿no? Una suma importante. No se dice cómo, o sea, lo único que se dice robo en poblado y en banda. Tampoco se mencionan los otros imputados, ¿no? Porque eso tramita, como dije, en otra causa. Dice, y además ahí ya se dispuso la elevación a juicio. Cabe recordar, dice Hornos, que el hecho antecedente del lavado solo puede ser un delito, sí. Pero no hace falta que ese hecho anterior haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta con que sea típico y antijurídico, es decir, un hecho ilícito. Esto es lo que lo convierte en reprochable. Entonces, para Hornos, basta con que sea un hecho típico y antijurídico. No es necesario que sea culpable y punible. Acá le está contestando al defensor, que está diciendo, ojo, todavía no hay sentencia firme. A esto que dice Hornos, basta con que sea típico y antijurídico.
Por lo tanto, considera que en el caso, esta operación en la cual se convirtiere, disimular, o de cualquier otro modo se ponga en circulación bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia de que estos tengan origen lícito, hacerlo pasar como un origen lícito, en mi caso, la decisión del juez de primera instancia de dictar el procesamiento está ajustada a derecho. Hornos considera esto. Entonces, ¿qué pasó acá en la Cámara? Todos sabemos que hay dos camaristas nada más. Opiniones encontradas, se llama un tercero, y viene el tercero, el doctor Boyko. Acá Boyko dice, acá no se cuestiona la competencia, entonces por lo tanto él no puede ponerse a hablar sobre esto, ¿no? Lo llaman para otra cosa. No se cuestiona la competencia del fuero, pero dejo a salvo mi postura. ¿Por qué? Por lo que está diciendo, si fuera por mí esto tratan en federal, ¿no? Acá. El tipo de lavado de activos, de acuerdo al 303, enumera una serie de verbos, ¿sí? Una serie de acciones, que son alternativas para que aquello pueda identificarse como el núcleo de lo prohibido. Poner en circulación bienes provenientes de un delito con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de origen ilícito, independientemente de que el introductor del activo ilícito haya participado del delito precedente. Esto es tan importante, ¿no? O sea, no hace falta que se haya participado del delito precedente. Pero ahora bien, dice este doctor, el lavado no se satisface con la relación, con la realización de alguno de esos actos que enumera el 303, ni con la mera recepción de bienes derivados del delito, sino que lo que hace falta es esa puesta en circulación de bienes, procurando dotarlos de apariencia lícita. Es decir, lo que el autor necesita y que acá está faltando es desplegar toda una estrategia para que esos bienes ilícitos ingresen al tráfico ilícito. Por lo tanto, la mera adquisición de un bien con dinero que viene de un robo, esto no, de por sí no es lavado. Hace falta la estrategia, hace falta la parte cosmética, como decía más adelante Carolina Rodríguez. La mera compra de una cosa con dinero robado no es la maniobra de idoneidad que quiere el lavado. Ese dinero ilícito no se torna ilícito porque compra un inmueble. Por lo tanto, la compra del inmueble y la cochera puesta en tela de juicio no reúnen las condiciones del 303. Debe ser revocado, por lo tanto, el procesamiento recurrido. Me pareció muy bien explicar cómo explican acá tanto Robilio como Boyko el tema de que el lavado no es hago un delito, lo pongo ese delito, compro un inmueble o lo que sea y esto es lavado, sino que en el medio hace falta ese entramado, esa mise en scène de distintas etapas y hasta de distintos tiempos. ¿Para qué? Para que luego ahí sí se ponga en circulación ese dinero. La prueba del lavado es bastante difícil para aquellos que saben hacer lavado por este entramado que se hace, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a mi juicio, se resuelve revocar, ¿no es cierto? Queda en minoría Hornos. Y lo que no se dice, bueno, ¿qué pasa con esta persona? Todo bien. Pero bueno, acá inferimos que no es lavado, sino que esto va a quedar enganchado en el otro delito y va a ser decomisado, por supuesto. Bueno, estos son los tres fallos. Me pareció importante la explicación que se hace sobre el tema de lavado. Bueno, muchas Muy gracias bien, y escuchamos las preguntas. muchas gracias, Graciela. Siempre decimos que realmente los expositores nos sorprenden con los casos, muy interesantes los 6 casos que se han planteado. Y algunas reflexiones que quería hacer antes de pasar a la parte ya más colectiva.
El dictamen que mencionó Santiago, el dictamen de la Procuración General, respecto de lo que es la apropiación indebida en materia previsional y de obras sociales. Este tema, ustedes recordarán que ya hicimos alguna intervención en reuniones anteriores. La jurisprudencia, tal cual señaló Santiago, fue muy zigzagueante en esta materia. ¿Por qué razón? Porque en estos supuestos los contribuyentes tenían una deuda con el régimen previsional, pero además con las obras sociales. Y cuando aparecen las distintas normas de moratoria, salvo la última, las distintas normas de moratoria, la moratoria preveía que el contribuyente podía regularizar esos aportes previsionales, pero no las obras sociales, que nunca quedaron incluidas en los regímenes de moratoria. Y entonces, ¿qué ocurría? El contribuyente entraba en la moratoria, cancelaba las deudas por la apropiación, pedía la extinción de la acción penal y ahí empezaba el problema, porque justamente lo que se decía era que en realidad, en función del SUS, era un hecho único, era un hecho indivisible, y como era indivisible, quedaba una parte, que era la parte de obras sociales, que no había sido cancelada, con lo cual no se podía aplicar la extinción de la acción penal. En realidad, las dos salas de la Cámara de Apelaciones tomaron una posición distinta, aún reconociendo que eran dos elementos indivisibles del SUS. Aún reconociendo esto, la Cámara llegó a decir que en una forma excepcional, y dado que estaba el régimen de moratoria y que había que cumplir el sentido que tenía el legislador de poder regularizar estos aportes, de poder determinar la extinción de la acción de pago, en definitiva concluyó en ese sentido. Cuando después va a Casación Penal da vuelta este criterio, lo rechaza, justamente interpretando que era un hecho único, que no se podía escindir, y si no se podía escindir, entonces no estaba cancelado toda la obligación, porque justamente la parte de obras sociales no estaba pagada. Bueno, ahora nos encontramos con este dictamen de la Procuración, es decir, falta el último paso, que es la Corte, pero el dictamen del procurador de alguna manera insiste en la posición de casación penal, señala el hecho único. Y acá yo creo que queda un tema para resolver, porque la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hace inclusive una distinción, y hace una distinción para llegar a esas conclusiones en el sentido de si el aporte de obras sociales supera o no la condición objetiva de punibilidad. Y acá aparece el otro tema que yo la verdad que no lo veo expresado en las sentencias de la Cámara, que es cómo se determina esa condición objetiva. Porque si realmente el importe es escindible, el importe corresponde a la suma de ambos conceptos, o sea, de la parte previsional más la obra social. Entonces, a los efectos de la Cámara, ¿había que separar para determinar la condición objetiva de punibilidad? Bueno, no quedó dicho, pero esto sí lo dice Casación. Casación sí entra en este tema y dice que tampoco se pueden separar a los efectos de la determinación de la condición objetiva. Con lo cual, como bien decía Santiago, queda acá para resolver el último tema, que es qué posición vaya a tomar la Corte. El segundo caso que hoy nos ilustra Santiago, el de la simulación dolosa de pagos, es un tema muy interesante porque, en definitiva, aquí entra a jugar la interpretación de la norma respecto de cómo se configura el delito. Y acá recordamos, en la versión anterior, el delito estaba tipificado como simulación dolosa de pago de obligaciones,
con la ley 27430, tal cual lo destacó muy bien Santiago, esto fue reemplazado, este diseño del tipo penal, y fue reemplazado por simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Yo he expresado ya en más de una oportunidad, y quizás este sea un tema interesante para debatirlo hoy nuevamente con todos nuestros amigos, yo he expresado que la versión anterior, cuando decía pago, el pago tiene, distinto a lo que dice casación, para mí un concepto unívoco. El pago es la cancelación que hace el contribuyente a través de un cheque o de alguna forma de cancelación. Eso es pago. Y por esta razón, la Cámara Penal Económica toma este criterio y dice, no, en realidad, cuando el tipo penal era pago, es pago. Y por lo tanto, la compensación, que es una forma no de pago, sino de cancelación de obligaciones, no estaba incluido dentro del tipo penal. Y el incluirlo hacía que caíamos en una analogía prohibida por el derecho penal, porque estamos recurriendo a una interpretación analógica donde nosotros decíamos que pago es lo mismo que compensación, o como dice casación, en el concepto amplio. Y fíjense cuál fue el argumento de casación. El argumento de casación, cuando tiene que interpretar pago, lo referencia a la ley de procedimiento fiscal. Y en la ley de procedimiento fiscal, cuando habla de cancelación de obligaciones, ese capítulo tiene un título que dice pago. Y dentro del pago, en realidad no es pago, sino son cancelaciones de obligaciones. O sea, se tomó directamente un título, yo diría a su vez mal puesto en la ley, porque no es pago, sino cancelación de obligaciones, y en base a eso terminó de definir esta posición. Por lo tanto, yo vuelvo a expresar la posición que he señalado siempre, que me parece acertada la posición de la Cámara de Apelaciones, no acertada la posición de casación penal. Pero es más, cuando se modifica la ley penal tributaria con la 27430, se modifica este delito, y en el tipo penal ahora se dice cancelación de obligaciones, yo creo que el legislador quiso terminar con el problema. Y la Cámara de Casación dice, bueno, en realidad esa fue la confirmación del criterio que nosotros siempre tuvimos del concepto amplio del pago. Me parece que es exactamente al revés, pero bueno, tema que hoy podemos volver a discutir. En realidad, el tercer caso que nos plantea Santiago, un caso que realmente es muy interesante, pero yo tengo que advertirles que realmente a mí no me resultó claro los hechos, no me resultó claro cómo está planteada la sentencia, porque en principio esa obligación de agosto del año 2018, que bien precisó Santiago, arranca por la omisión de la presentación de la declaración jurada del SUS en 931 por parte del empleador. Si ahí nos quedamos, hemos visto ya vasta jurisprudencia donde la posición mayoritaria, esto se expresó más que todo en parte impositiva, se ha dicho que la mera omisión de presentar la declaración jurada no constituye la evasión fiscal, sino es una infracción formal que está sancionada por la ley de procedimiento tributario en una posición que hoy es mayoritaria. Sin embargo, aquí el tema termina siendo otro. Termina siendo que en realidad el fisco inicia una fiscalización, la fiscalización hace un relevamiento, con el relevamiento toma la encuesta, y aparentemente, y digo aparentemente porque a mí no me resulta clara de la lectura de la sentencia, se observan algunos conceptos, por ejemplo, conceptos que el contribuyente los incluye como no remunerativos. Esto daría pie realmente para una larguísima discusión. Recuerdo que en la reunión anterior nos trajo otro antecedente también muy interesante, Santiago, que era la situación fáctica que se presentaba
cuando los salarios son inferiores al mínimo de la convención colectiva de trabajo. Bueno, acá aparece una faceta nueva. La faceta nueva son los conceptos no remunerativos. Entonces la pregunta sería, si estamos ante un concepto no remunerativo, ¿ese concepto no remunerativo puede dar origen a un delito? Bueno, parecería difícil llegar a sostener que esto es así. Sin embargo, del antecedente surge que cuando la administración fiscal le pide los fundamentos al contribuyente de por qué ese era un concepto no remunerativo, el contribuyente no tuvo explicación y bueno, y esto puede ser entonces favorable a la posición del fisco. Pero insisto con esto. Si no se presentó la declaración jurada, todos los elementos que estamos hablando, no sé qué incidencia pueden tener a los efectos de revocar el procesamiento. Por eso, este es un tema que realmente habría que seguir explorándolo. Bueno, respecto de los casos de Graciela, me pareció, sí, tal cual señaló Graciela, muy interesante el primer fallo del tema de la extinción de la acción penal, los 30 días, todo esto sabido, pero lo interesante en este caso, que es verdad, por primera vez la sentencia entra a analizar justamente el problema de cuál es el momento cero para a partir de ahí contarse los 30 días. Y yo diría que este tema lo podemos volver a analizar en función del nuevo Código Procesal Penal Federal, porque justamente para el nuevo sistema acusatorio no existe más la acción declarativa, no hay más esta acción, la indagatoria. Entonces, podríamos hacernos la misma pregunta. Bueno, una vez que rija el código, ¿cuándo va a ser el momento cero? Porque tenemos un momento cero para contar los 30 días. Si el pago es anterior, no tenemos problema, pero hay un tope que son los 30 días desde ese momento cero. Desde mi punto de vista, para el nuevo código, esto lo va a dar el artículo 254 del nuevo código acusatorio, que es el que se refiere a la formalización de la etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria, que es la primera etapa de las tres que tiene el sistema acusatorio, en realidad tiene una audiencia, la audiencia la pide el Ministerio Público Fiscal, también lo puede hacer la querella AFIP, y en esa audiencia, estamos hablando de una audiencia ahora, se le comunica al imputado el hecho que se le atribuye. Y por lo tanto, esto deja de lado la declaración indagatoria que tenemos actualmente y este sería el momento, el primer momento en que se le notifica fehacientemente la imputación penal al contribuyente tomando el nuevo código. Y es más, podemos hacer otro análisis porque hay un artículo que es el 253, o sea, el anterior del nuevo código, que dice que en los casos en que el fiscal pueda individualizar al posible autor del delito, en ese caso tiene la obligación, no la opción, la obligación, el fiscal, de comunicar la existencia de la investigación. Y como tiene la obligación de comunicar la existencia de la obligación, y esto es anterior al artículo 254 que vimos antes de la formalización de la etapa preparatoria, podríamos decir, bueno, esto puede ser el momento cero, el reemplazo del anterior, y la conclusión es que no. La conclusión es que no. ¿Por qué razón? Porque el mismo artículo 253 nos dice que lo que tiene que hacer el fiscal es comunicar la existencia de una investigación. Pero al no decir qué cosa se le está investigando, entonces no cumple el requisito que tiene el artículo 16 y por lo tanto la conclusión sería la formalización de la etapa preparatoria 254 sería el momento cero. El segundo caso, muy interesante, Banco Macro, no es el primer caso que pasa esto en empresas de magnitud, donde se determina una evasión por facturas apócrifas,
pero analizando la situación se llega a esclarecer que en realidad el delito está cometido por empleados infieles para su propio provecho y sin el provecho de la sociedad. Y justamente en este caso, como bien decía Graciela, a través del juicio abreviado, ellos, los empleados, admitieron su responsabilidad y al no comprobarse que había tenido intervención ni beneficio para el banco quedó fuera de este tema. Muy interesante. Y la verdad que me resultó más interesante todavía el tercer tema, el tercer caso, que es el caso de lavado, porque debo decir que nunca he visto un voto como el de Boico con la claridad que ha expuesto lo que es el delito de lavado de dinero. Y en este caso, con el tema de la puesta en circulación. Acá Boico lo dice con toda claridad. La simple puesta en circulación, la mera recepción no alcanza para configurar el delito de lavado. Se necesita algo más. Ese algo más es esa estrategia, esa conducta, esa maniobra que debe desplegar el contribuyente para decir que le ha intentado dar la apariencia del dinero lícito. En este caso no ha pasado nada de eso, porque por un lado aparece una persona que roba una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero se lo pasa a su pareja y la pareja compra un inmueble. Con lo cual resulta muy claro que esa estrategia intermedia, esa maniobra, de ninguna manera existió y parecería que acá esta persona que ha cometido el robo a su vez estaba bien asesorada en la ley de lavado porque ha quedado realmente fuera de este delito. Realmente muy interesante estos casos que han sido planteados. Y bueno, ahora sí empezamos con la intervención de ustedes. Hay muchos temas para comentar, así que gustosamente lo escuchamos. Cristian Fabris, muy buenas tardes. Cristian, nuevamente te saludo y Tarde, te ¿cómo te va? escuchamos. Buenas tardes, bueno, felicito a los oradores que hicieron una presentación muy buena. Bueno, el primer caso de lo de con Santiago, la parte previsional, la diferencia entre los aportes y lo de la obra social. Acá la pregunta es, si yo regularizo, porque ahora no existe más un plan de facilidades de pago, no hay un plan de facilidades de pago para la obra social. Y tampoco hay para las deudas previsionales, como un blanqueo, uno de esos. La pregunta es, bueno, ¿es un hecho único esos dos subsistemas? Hay que sumarlos. ¿Qué pasa si yo me lo suman, pero pago a la obra social? Y cuando pago la obra social a los sindicatos o al que corresponde, ¿bajo el monto o no bajo el monto? Aunque sea posterior a los 30 días. Después veremos qué plazo, a partir de cuándo. Esa es la duda que me va a quedar siempre. Pero creo que... ¿Por qué? Porque no hay 30 días para... El código no dice, la ley penal tributaria no dice 30 días para la obra social, es 30 días para la parte previsional y la parte impositiva. Esto es clarísimo. Después, el segundo caso, en que sobrepago y cancelación. Esto ya fue resuelto con la nueva ley, así que discutir esto es como se llama, viejo. Pero el fallo de casación, a mí me llama la atención, porque lo amplía mucho más a pago cancelación. A cualquier acto de simulación, dice. Eso es lo que está. Por eso dice, utiliza pago y cancelación de la misma forma. Lo que el juez me está diciendo es que si hay un acto simulado por el cual yo cancelo o de alguna manera pago una obligación tributaria, entonces va a estar dentro de la ley. El otro caso es que habla también de la parte previsional, donde
yo estoy de acuerdo contigo, no es claro el fallo, porque por un lado me dice que hay omisión, pero por el otro lado me dice que hay declaraciones juradas engañosas. Entonces no sé bien si es uno u otro. Además le dice al organismo fiscal que no ha hecho nada novedoso o particular para descubrir la posible evasión, pese a que habla de un sistema, instituido por el organismo, que pasa a un lado, pasa a otro. En fin, ese fallo no me resultó muy claro. Después, los fallos de Graciela. El primer caso es a partir de cuándo se cuentan los 30 días. La justicia tuvo algo parecido a esto cuando resolvía si cuándo era el llamado de indagatoria, que a partir de ahí se contaba el plazo para la prescripción penal. Ahí se dijo, hay un fallo de la sala donde dijo que el llamado de indagatoria se debe contar a partir de la citación, a partir de la notificación. Y después la otra sala dijo que no, y bueno, y generalmente dicen que no, que es a partir de que el juez cita. El tema acá, con el nuevo código procesal federal que vos has mencionado, es cómo juega el Pacto de San José de Costa Rica con el artículo 8. Yo no lo tengo delante mío, pero sé que en uno de los incisos del artículo 8 dice que debe ser detallado la imputación, se le deben exhibir las pruebas, o sea, agrega varias cosas. No solamente lo de la etapa preparatoria, la formalización de la etapa de investigación donde se notifica. O sea, la agrega como si tuviera que decirle, como si pasáramos a la otra etapa, a la etapa de la acusación o de la segunda etapa, donde ya el fiscal acusa y dice, acuso con esta prueba, con esto, con esto, con esto, porque ahí le da a conocer al imputado todo lo que está en contra de él. Así que habría que verificar ese inciso del artículo 8 del pacto llamado Pacto San José de Costa Rica con estos nuevos artículos. Esa es una de las opiniones mías. Lo del Banco Macro, ahí sí hay 2 votos. No me parecieron que hubiera unanimidad de los 2 votos. Porque uno sale diciendo que el fiscal no puede apelar y el otro dice que en realidad el fiscal puede apelar, pero no hay delito. Pero bueno, evidentemente tampoco es responsable el Banco Macro por lo que hacen los empleados y está probado que fueron los empleados los que se beneficiaron. El tercer caso, que es el caso interesante, muy interesante. Acá a mí me da la impresión que los jueces no quieren aplicar el lavado de dinero a todos los delitos del Código Penal, solamente a algunos delitos. Entonces, por eso acá hubo un robo y ha hecho esta interpretación que para mí es muy forzada, porque poner en circulación un dinero ilícito, poner en circulación de mercado. A ver, el caso es que el que roba le da la plata a la mujer. La mujer compra un inmueble. El inmueble, la compra de inmuebles, según Gafi, es uno de los objetos preferidos para el lavado de dinero. Entonces acá, primero hay una contradicción, se contradice con lo que dice el Gafi. Segundo, cuando compra, ¿a quién le da el dinero? Al vendedor. Y el vendedor blanquea el dinero. Y poner en circulación es sacárselo uno para dárselo a otro o comprar una cosa. ¿Por qué digo esto? Quiere decir que si yo soy narcotraficante y necesito para mi negocio de narcotraficante comprar un avión con la plata que yo consigo de la droga, ¿no es lavado? Me parecen los 2 casos que no lo quieren aplicar al lavado para un delito común, que lo quieren, se quiere circunscribir el lavado para los delitos que están dentro de la ley de la unidad de información financiera. Esa es. Bueno. Muy bien. Santiago, si querés hacer alguna observación respecto de los puntos señalados por Cristian.
No, en lo que hace al hecho único, el tipo penal del artículo 7º del régimen penal tributario hace tanto al aporte previsional como el de obra social. Y si lo cancela fuera de los 30 días a la obra social, claramente se le va a sumar, porque por más que lo ingrese directamente a la obra social tiene la obligación de informarle a Arca ese ingreso de ese dinero. Y si está fuera de los 30 días, también se va a configurar el tipo penal. De eso ahí no tengo duda. Y después, en lo que hace al fallo este de proyecto y servicio constructora, eh, creo que lo que yo entendí del fallo que en agosto, en el mes de agosto del 2018, ahí era una omisión de presentar declaración jurada y le hicieron un relevamiento y ahí le determinaron deuda. Y lo de conceptos no remunerativos era en el periodo septiembre de 2018, que ahí tenía un procesamiento ya de primera instancia y fue confirmado por la Cámara. Tal vez ahí se presta la confusión. Como era muy extenso el fallo y se iba a perder un poco, me basé más que nada en el periodo de agosto del 2018. Bueno, Graciela, ¿algún comentario? Sí, Cristian, muy interesante como siempre tus observaciones. Con relación al segundo fallo, Ledesma, ella considera que no debería admitirse a Arca sola para apelar en solitario, pero hay una parte en la cual ella dice, bueno, pero igualmente no escapa a mi criterio que esto está admitido por distintas leyes, por lo cual le da la posibilidad. O sea que en ese aspecto deja su postura, pero no lo contradice. Así que ahí concuerda con el otro vocal de casación, ¿no es cierto? Y después los dos concuerdan en que Banco Macro no tuvo nada que ver, que fueron empleados infieles. Así lo considero yo con relación a Banco Macro. Con relación al tercer fallo, en este aspecto no concuerdo con vos, Cristian, porque entonces cualquier cosa sería lavado. Es decir, una persona que roba un sándwich de una panadería, se lo come, lo está lavando dinero al comerse ese sándwich. Todos los que roban y con eso compran droga están lavando dinero. Yo creo que el legislador le dio un título especial al lavado, lo sacó del encubrimiento, lo puso en el 303 para decir, ojo, acá hace falta un entramado. Y vos fijate que cuando estudiamos lavado, necesitamos 3 etapas para explicarlo, con distintos nombres. Algunos dicen colocación, el segundo paso decantación y el tercer paso, la puesta en circulación. ¿Por qué? Porque dicen, el primer paso, la colocación, ¿qué es lo que hace? Abren distintas cuentas y ahí van depositando sumas ínfimas. Luego de esas cuentas chiquitas que fueron, las van pasando a otro banco, preferentemente de otra provincia, y van sumando. Y así puede ser en distintos tiempos, en distintas etapas, en distintos lugares y hasta en distintos países. Para luego, una vez que hacen ese recorrido, esa mise-en-scène que yo podría llegar a llamarlo, ahí recién lo traen y es la integración, la tercera etapa, que es cuando ahí compran el inmueble o lo que sea. Porque si no, todo sería lavado, ¿no es cierto? Todos los pungas que se roban la billetera y con eso, no sé, hacen lo que se le da la gana en el colectivo, están lavando. Sería todo lavado. Creo que el legislador, cuando lo puso en otro título, delitos contra el orden económico y financiero, es para darle una entidad tal y diferenciarlo de lo que se hace con el robo, ¿no? Vos fíjate que el robo, cuando también tiene distintas etapas. Una de esas, del robo y de la estafa, es el agotamiento. Se llama agotamiento cuando esa plata que vos hiciste del robo o hiciste
mediante una estafa, la colocas. Eso es agotamiento del bien sustraído a la víctima, pero no es lavado. No sale de robo, no sale de la estafa. Por lo menos Yo, en mi posición, ¿no? Acá sí, a mí tendríamos ya, sí, me da la impresión por la forma que está redactado el artículo y que para mí no tuvieron que haberlo puesto para todos los delitos. Este es el tema. Yo no creo que sea para todos los delitos el lavado de dinero. Está hecho para el terrorismo, para sí, la explotación para la explotación de gente, bueno, determinados totalmente. delitos, no Sí, para sí. todos. Pero cuando lo pone para Tráfico de todos, armas, tráfico de drogas, claro, tráfico de personas, sí, sí. pero cuando uno dice uno lee que el beneficio de un hecho ilícito se ponga en circulación, y bueno, ahí se complica. ¿Poner en circulación qué es? ¿Cómo restringimos poner en circulación? Porque cuando la persona que robó acá le da la plata a la mujer, la entra a poner en circulación y la mujer que no tiene nada que ver con nada, compra. No, Ahí, no. ahí se produce el engaño. Ahí tenemos la maniobra. No, por eso a ella le dan encubridora. Bueno, pero tenemos la maniobra, aunque sea el que compra, el que vende, nunca va a saber si la plata es lícita o No, eso ilícita. sí. Él va a suponer que es Tampoco, lícita. tampoco lo sabe Entonces, en lavado propiamente dicho. Cuando se compra, tampoco lo sabe. Pero si no, Cristian, todo sería lavado. claro, bueno, este es el problema que tiene ese artículo, que está Bueno, puesto en el Código Penal y de una manera complicada. No es que lo restringieron, no es que dijeron, mire, el lavado es para este delito, este delito, este delito, este delito. Lo demás sí, será encubrimiento, será la, otro tipo de... la redacción da la pauta de que hace falta toda una maniobra este, estratégica, cosmética, como bien dice, creo que Carolina Roviglio, para darle la apariencia de lícita a eso, pero así nomás no se la das, ¿no es cierto? Si no, te vuelvo a repetir, desde mi punto de vista todo sería lavado, ¿no? Todos los Sí, delitos sí, que tenemos, que con eso hacemos algo, es lavado, sí, y lo sí. tenemos que mandar al 303. Bueno, seguimos con las participaciones. Gabriela Farizano, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, dos comentarios. Por un lado, sí, reafirmar lo que está diciendo Graciela, yo opino lo mismo. En general, los delitos precedentes de lavado de dinero en el ámbito internacional están reducidos, bastante acotados al tráfico ilícito de órganos, de tejidos, de medicamentos, de personas, a extorsión, secuestro, tráfico de obras de arte, animales, drogas y la corrupción. O sea, no está, bueno, y desde ya también el delito impositivo, ¿no? No está el robo. Yo no lo he visto en ningún lado de todo lo que he leído, nunca he sentido como un delito precedente el robo. Nunca lo he visto. Así que eso lo comparto con Graciela. Creo que están bastante bien catalogados cuáles son los delitos precedentes. Y de las exposiciones de Santiago me surge una duda, siempre de Santiago, perdón, pero a mí me surgen las dudas de la práctica. Cuando las empresas no podían abonar el SUS completo, 931 completo, siempre decíamos que todo lo que era la parte de seguridad social estaba bajo la órbita de fiscalización de AFIP o IARCA, ¿no? Pero las obras sociales no. Entonces, ¿qué se hacía? El 931, la parte de seguridad social, se hacía un plan de pago. Y las obras sociales se hacían convenios directamente con las obras sociales. Es más, recuerdo que era hasta los 3 meses. Se esperaba 3 meses porque era el momento que te cortaban las obras sociales, ¿sí? O sea que ahí había total independencia. Y vuelvo al caso de, supongamos que la empresa se concurse. La seguridad social se la va a deber a FIP o ARCA. Y la obra social se la debe a un sujeto diferente. ¿Por qué debería sumarse para un mismo delito si son distintas obligaciones? No, porque el tipo penal, el artículo 7 digamos el tipo penal, los tipos penales del título 2, delitos relativos a los recursos de la seguridad social, lo que protegen, más allá de la hacienda pública, bien jurídico tutelado en sentido dinámico, es el Sistema Nacional de la Seguridad Social. El Sistema Nacional de la Seguridad Social está completo también por los subsistemas, y dentro de estos subsistemas está el subsistema de obras sociales.
Por eso se dice que engloba también al componente de obra social. Yo sé, entiendo y nada, te entiendo que vos decís que la facultad de fiscalización y recaudación en sí está delegada en las obras sociales, pero es más, esta facultad no es excluyente de la facultad que tiene el fisco. Tenemos dictámenes internos que yo mandé hace un momento a estudiar, porque ya la Cámara Federal de Casación Penal, en estos presentes que yo le decía, Powerlink, Peña Emilio, había dicho que el bien jurídico tutelado es tanto el Sistema Nacional de la Seguridad Social, que engloba a los subsistemas de las obras sociales. Más allá de que, como yo le decía a Cristian, si el empleador se lo abona directamente a la obra social tiene la obligación de informárnoslos e ingresarlo en ARCA eso. En los hechos, la realidad es que no pasa. No creo. Exacto, Claro. sí. Perfecto. Yo quería Graciela. aclarar, en función de lo que comentaba Gabriela, que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo que existe. Nosotros podemos desear que ciertos delitos sean delitos precedentes. Ahora, la legislación argentina dice otra cosa. La legislación argentina dice que todos los delitos se consideran precedentes, inclusive la evasión fiscal. Así que toda la discusión doctrinaria y demás cede ante la legislación positiva argentina, nuestra norma que dice una cosa totalmente distinta, ¿no? Mario Broski, muy buenas tardes, un gusto en Perdón, tenerte nuevamente con nosotros. Humberto, una aclaración. Todos los delitos pueden conducir al lavado en la medida que tengamos el entramado de esos delitos. Yo, yo insisto en lo mío porque dice, el artículo dice hecho punible, no dice hecho ilícito, dice hecho punible, lo que abarca todos los delitos, con pena que den pena de prisión. Y segundo, además de mencionar algunos casos, qué maniobras que deben hacer, termina diciendo o de cualquier forma poner en circulación. Sí, pero Entonces, es difícil, por lo menos a mí me cuesta mucho aceptar la tesis de Boijo y de Carolina. Está bien, y además también tenemos que decir, Cristian, que en los fallos anteriores de lavado en ningún caso apareció esta teoría, ¿no? Esto es No, 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 realmente novedoso, ¿no? casación está en contra totalmente, la mayoría de casación está en contra, o por lo menos los fallos que yo leí. Claro, 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 exactamente. Bueno, Mario, buenas tardes. Bueno, vamos a los organizadores y a los oradores y a todos los que expusieron previamente, ¿eh? El tema del hecho unívoco, que es el primer fallo de Santiago, yo coincido con Santiago Mosetti en parte, pero tengo que explicarlo por qué en parte. La realidad marca que Santiago tiene razón, no tengo ninguna duda ahí. Pero también hay que entender que la seguridad social es un ente diferente que lo cobra del de la obra social. Ahí coincido con Gabriela. Y lo que hay que solucionar, al margen de si es un hecho unívoco o no, es ese tema. Porque ¿qué pasa cuando el importe evadido de obra social no llega a la tolerancia o al importe que se debe imputar en materia penal tributaria o de seguridad social? Ese es un tema. Cuando lo supera, sí, para mí es un hecho unívoco, pero cuando no lo supera, no es un hecho unívoco. Es un hecho diferenciado. No llegó al monto indicado en la ley penal tributaria. Y eso es lo que tiene que determinar la Corte Suprema. Esto es lo que hay que solucionar, ¿eh? Después el pago, y con esto termino, porque creo que todos los expositores hablaron muy bien de los otros casos.
El pago está definido según y ese es el concepto que hay que tomar. Está definido en el Código Civil y Comercial. Y pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Esto es así de simple. Y así hay que tomarlo. No veo otra salida Tengo que respetar lo que me dice el Código Civil y Comercial, que es pago. Y pago está definido en el artículo 865 de este código. Muchas gracias. Gracias, Mario. Yo concuerdo con tu posición y es más, un elemento adicional que se suma a esta posición es una sentencia de la Corte, nada menos. Hubo un caso en una ejecución fiscal. Todos sabemos que una de las excepciones que plantea el artículo 92 de la Ley de Procedimiento para excepcionarse de la ejecución es que haya un pago total documentado. Y en un caso concreto, el contribuyente se presenta ante la justicia y pide la excepción justamente porque había hecho la cancelación de una obligación por una compensación impositiva. Y el contribuyente decía, al contrario que está pasando ahora, que esa compensación era igual que el pago. Y como la ley de procedimiento hablaba de pago total documentado, se daba el elemento objetivo que establece la ley de procedimiento. ¿Saben qué dijo la Corte? Cuando hay que atenerse a la letra de la ley. Cuando el artículo 92 dice pago, hay que entender pago. Y pago no es la compensación. Me pueden decir cualquiera que esta posición de la Corte es para otro tema, es para el tema de una ejecución fiscal, es para interpretar qué se llama la excepción en un pago, en una ejecución fiscal, pero me parece que ahí la Corte dio justo el tema. Y ahora esto funciona al revés, pero me parece que aplicando esa misma posición nos encontraríamos ante una tesis distinta, que es la que ahora estableció Casación Penal, ¿no? Bueno, quería preguntar, que no sé si está Gustavo Massa. Sí, sí, ¿qué tal, Humberto? Gustavo, gusto en saludarte. Estabas Igualmente. con la apagada, así que no te Sí, podíamos ver, así que una no, no, alegría de que sigas con nosotros. igualmente, igualmente. No, interesante todos los comentarios, excelentes las exposiciones como de habitual. Notable el fallo que comentó Graciela del lavado, ¿no? Es como vos decís, una interpretación. En el voto de Roviglio, ¿no? Habla de lo que precisamente distinguía Graciela de los actos de agotamiento del delito precedente, ¿no? Entonces, pienso que, y a Roviglio se refiere a la idoneidad que tiene que tener la maniobra como para que pueda ser considerada como un ardid, como para ocultar el origen de los fondos. Ahora es cierto lo que apuntaba acá el doctor Fabri, es decir, que si fuera un delito, uno ve de habitual que la compra, por ejemplo, de inmuebles o de automóviles por gente que hace tráfico de estupefacientes, lo catalogan siempre como dentro del delito de lavado. Y acá quizás porque el impacto social de un robo es distinto, la solución es distinta, no sé, puede ser, esa puede ser una interpretación. Lo cierto es que el artículo está diseñado como para captar un universo de hechos en ese sentido se le da una amplitud, ¿no? Que parece insostenible, ¿no? Ese es el punto. Sí, me parece muy interesante la acotación, Gustavo, porque en realidad volvemos. El legislador lo que dijo es habló de la puesta en circulación y la interpretación judicial que se ha hecho de la puesta en circulación ha sido que no es la mera recepción, no es la mera recepción, es esa estrategia, es esa maniobra ardidosa adicional que hace el contribuyente. Bueno, esto es justamente el tema de hoy, ¿no? De destacar esta novedosa tesis que se ha presentado. No sé si al respecto querés Eh, comentar algo más, Graciela. bueno, perdón, yo después si me dejan, le querés hacer una.
un agregado. No, tengo esta postura, ¿no es cierto? O sea, si no todo sería lavado, y creo que de alguna manera el legislador lo puso en un título distinto para darle una entidad distinta y diferenciarlo de lo que uno puede hacer en el caso de estafas, robos y demás, ¿no es cierto? Eh, no sé, creo que lo voy a consultar con quien conoce mucho el tema, mucho más que yo, que es Francisco Dálvora, eh, que quiero que lea este fallo a ver qué es lo que considera. Muy bien. Sí, Gabriela, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que quería comentar, o sea, lo que sí tenemos que tener en cuenta, que obviamente las operaciones inmobiliarias es uno de los principales objetos de lavado que están en casi todas las leyes de Latinoamérica. El tema es que si el dinero proviene de un robo, no va a haber justificación, o sea, o alguien está, digamos, inclu- siendo partícipe en un delito, o la escribana que no pregunta de dónde provienen los fondos, o algún contador le hizo un origen de fondos que es falso, porque si no, ¿de dónde proviene el dinero que es de un robo? Alguien está cometiendo el delito. Que hay una transformación, hay una transformación. Ahora, en todo lo que leí, nunca vi el robo como delito precedente. Lo voy a investigar. La verdad, nunca lo vi. Pero sí realmente hay una transformación y alguien está cometiendo un delito. El contador, el escribano o la misma persona. Pero no Sí, está, no está en todo lo que leí, porque acá no está el eso. tema es que no aparece en el fallo, pero hay una declaración jurada. Esa declaración jurada se presenta, se dice el origen de los fondos y ese origen de los fondos se lo justifica en ingresos por ciertas actividades. O sea, ese informe es obviamente totalmente falso. Eh, claro, ¿No? Entonces ahí claro. viene el tema, pero bueno, este no es el tema que se ha tratado. Y es cierto, Gabriela, es cierto por otra parte, yo tampoco recuerdo otros casos donde el delito precedente fue el robo. Justamente este es un caso muy especial. Quizás acá tiene razón Cristian, ¿no? Como es tan especial el caso, se le buscó también una salida especial, ¿no? Hay que ver si en otros casos de narcotráfico, por ejemplo, se llega a la misma posición. Se aparece esta misma teoría o aparece una teoría distinta, ¿no? Bueno, Una cosa que se me ocurre es en el caso de un robo, aparece el robo. En el caso de los que lavan, el delito precedente no es tan fácil ubicarlo. En cambio, en el tema del robo, que después hacen lo que quieran, ese delito ya está ubicado. Y el anterior no está tan ubicado, ¿no? O sea, aquellos que manejan, vos fíjate lo que está pasando en Río, escuchaba un periodista que decía que los que manejaban distintos sitios, traficantes de droga, todavía no habían podido ser imputados y lo que hacían con ese dinero es ayudar a la gente, pero todavía no estaban imputados de tráfico de droga, estaban imputados eh, o sea, estaban imputados de nada todavía. No me queda claro que aquellos que lavan dinero ya tienen el delito precedente ubicado. O sea, el tema comienza al final, cuando lavan. Y tal es así que tienen que buscar de dónde sacaron este dinero, ¿no? Eso me parece una trama importante. Pero bueno, son opiniones, ¿no? muy bien. Bueno, hemos llegado entonces al fin de la reunión de hoy. El agradecimiento a todos ustedes por haber presenciado esta charla. Mañana tenemos una nueva reunión en el centro, un tema que va a ser muy interesante, ya de otro ciclo, es el ciclo de charlas del régimen penal tributario. Y mañana vamos a tratar un tema muy especial que es la reorganización empresaria y cómo afecta el régimen penal tributario. Un tema realmente muy interesante. Vamos a tener
a una prosecretaria de la Cámara de Casación Penal que va a exponer sobre este tema que va a ser muy interesante mañana a las 17. Gracias a todos, hasta la próxima y en especial a nuestros expositores Graciela y Santiago. Gracias por y estar. hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Cristian.